Hola, muy buenos días a todos, a todas, a todes. Desde el Centro Cultural de España en La Paz, les agradecemos tanto a las personas que nos vienen a acompañar y han acudido a este nuevo llamado, a la última actividad de lo que ha sido nuestro programa acerca de formación en accesibilidad lúdica. Hemos estado desde la anterior semana con una serie de talleres, 3 talleres y también una ronda de juegos el pasado sábado que nos han acercado y nos han invitado a reflexionar sobre el tema de la accesibilidad universal y el derecho del juego. Hoy vamos a concluir este ciclo de formación con el conversatorio Cómo fomentar entornos lúdicos accesibles para todas y todas las personas. Este conversatorio tiene como objetivo principal visibilizar a través de experiencias directas de personas con discapacidad las diversas vivencias que han tenido en entornos y espacios lúdicos, haciendo especial énfasis en los juegos de mesa accesibles y adaptados. A lo largo de esta conversa, se explora cómo el acceso de estos espacios recreativos no solo es un derecho fundamental, sino también una herramienta clave para la inclusión social y el desarrollo personal de las personas con discapacidad. El intercambio de experiencias permitirá reflexionar sobre los desafíos y barreras que aún persisten en muchos espacios de ocio, así como sobre las soluciones innovadoras que se han ido implementando para hacer los juegos de mesa más inclusivos. Además, se destacará la relevancia de garantizar la accesibilidad en estos entornos para que todas las personas, independientes a sus capacidades, puedan disfrutar en momentos de esparcimiento, aprendizaje y socialización. Quiero darle la bienvenida a quienes van a acompañarnos en este conversatorio. De manera presencial se encuentran aquí en el centro Steffi Leiva, ella viene de Tricipit Editores de Chile y es quien ha sido también la que nos ha acompañado todo este ciclo de formación, brindándonos una serie de experiencias, talleres, tips y recomendaciones y consejos en torno a la accesibilidad lúdica. También en el espacio nos acompaña Martín Céspedes Vargas. Él representa a la Cueva de Cuentacuentos y también forma parte del movimiento Cultura Accesible, un movimiento que viene trabajándose desde el Centro Cultural de España y que también seguramente nos contará las experiencias que ha ido viviendo y ha ido desarrollando junto al movimiento y también la Cueva de Cuentacuentos. De manera virtual nos acompañan desde España el proyecto GLIR. Quiero darle un saludo a Gloria Sofía Rodríguez y a Iría Aragunde, quienes también desde allá nos estarán contando todas sus experiencias. Y finalmente quiero saludar a Maximiliano Carrizo de Argentina, de EVOS, Juegos Inclusivos para Estimular los Sentidos. Muchas gracias por también aceptar la invitación y sumarse con nosotros a este reto y este trabajo que venimos haciendo. Sin más, y agradeciéndoles nuevamente tanto a las personas que se conectan de manera virtual y nos siguen desde nuestras plataformas de Facebook y quienes están aquí en la sala. También recordarles que este conversatorio estará disponible en los próximos días desde nuestro canal de YouTube para que puedan reconsultarlo o también invitar a otros amigos, amigas a que puedan escuchar y conocer sobre lo que hemos conversado el día de hoy. Sin más, pues te cedo la palabra a Steffi para que puedas dar inicio al conversatorio. Buenos días, muchas gracias por la invitación a todos y a todas por estar hoy aquí. Claro, como contaba Miguel, la idea de este conversatorio es poder reflexionar sobre cuáles son las barreras y los desafíos que presentamos en los entornos lúdicos para que sean accesibles a personas con discapacidad y que puedan participar en igualdad de condiciones junto a personas sin discapacidad. Me gustaría que cada una de las personas que está dentro de este conversatorio se pudiera presentar. Miguel ya hizo una breve presentación, pero que pudieran comentar un poquito cuál ha sido su trabajo en espacios lúdicos, culturales, accesibles y con los juegos de mesa. Martín. Bueno, muchas gracias. Gracias, Steffi. Gracias al Centro Cultural de España. Bueno, como local, me presento. Primero, soy Martín Tincho Céspedes. eh, Soy narrador oral de cuentos, eso en principio.
Formo parte del colectivo de la Cueva de Cuentacuentos, que es un centro cultural que con sede aquí en la ciudad de La Paz. Y soy parte de, como lo mencionó ya Miguel, soy parte del movimiento de cultura accesible, ¿no? Un movimiento que está gestándose, que está naciendo, prácticamente tenemos apenas 2 años, ¿no? Y también formo parte y estoy actualmente como representante nacional de la Coordinadora Plurinacional de Espacios Culturales Autogestionados, ¿no? De Bolivia. Esta es una instancia que aglutina espacios independientes, que no dependemos de fundaciones, del Estado o de ninguna otra organización, ¿no? Que nos mantenemos vendiendo entradas, vendiendo cafecito con proyectos, ¿no? Culturales y que tenemos presencia ahorita en 6 departamentos del país, ¿no? Y pienso que desde este lugar del que estoy hablando, bueno, es muy potente esta relación del movimiento de cultura accesible con la coordinadora de espacios independientes, porque podemos lograr acciones ya concretas, ¿no? Espacios de formación, de capacitación y de accionar concretos para las personas con discapacidad y sin discapacidad, ¿no? Eh, Eso, ¿no? Y bueno, como narrador oral de cuentos, ya trabajo también, tenemos espectáculos en lengua de señas, hemos hecho talleres para personas sordas y ciegas también, trabajamos desde hace varios años con el Festival Internacional, el AFTAP Internacional de Cuentacuentos, que es el Festival de Cuentacuentos de La Paz, y desde los inicios hemos abierto siempre los espacios para personas ciegas y sordas, no solamente como público, sino también como protagonistas, ¿no? Y eso lo vamos a hablar durante el conversatorio, ¿no? Porque ese es un principio, que las personas con discapacidad no sean solamente espectadoras, sino también y sobre todo protagonistas, que estén en el escenario, que sean creadoras y creadores también, ¿no? Eso lo vamos a conversar seguramente durante esta mañana. Y adelante los siguientes, por favor. Sí, ahora me gustaría que pudieran las chicas del proyecto GLIR, Gloria e Iria, si se pudieran presentar y contarnos un poquito de quiénes son. Vale, pues somos Iria Aragún de Pazos y Gloria Sofía Rodríguez y somos Proyecto GLIR, una iniciativa de inclusión accesible cultural que empezó con un blog de accesibilidad precisamente y tratábamos temas de pues, tecnología, diferentes ámbitos dentro de la accesibilidad y fuimos desarrollándonos pues, a medida que íbamos avanzando. Empezó todo como un hobby, con un blog. Luego surgió el proyecto GLIR, que es ya como que engloba un poco más y es ya más canal de YouTube, más creación de contenido, más a raíz de ir creciendo con las redes sociales que han ido saliendo y nos fuimos formando. Iria hizo un máster en accesibilidad, yo hice accesibilidad audiovisual y lo que hacemos es, Iria tiene discapacidad visual, yo no, e intentamos compaginar esas dos perspectivas porque creemos que es la forma de que se llegue más a la inclusión, porque al final estás poniendo las dos perspectivas, nunca mejor dicho. Y con los juegos de mesa pues empezamos ya hace años, aunque siempre hemos jugado, y empezamos a desarrollar pues el proyecto de más lúdico. Lo que yo soy Iria, lo que hacemos hoy en día es concienciar, visibilizar, divulgar sobre accesibilidad, especialmente cultural, y creamos también adaptaciones para juegos, creamos contenido sobre juegos para todo el mundo, pero también centrado en la accesibilidad, que es importante. Y también pues, adaptamos juegos, hacemos asesorías con editoriales y demás para que puedan crear juegos inclusivos, ¿no? Igual que con creadores de juegos de mesa, que tenemos bastante relación porque hay bastantes creadores en España de juegos de mesa, pues ahí con ellos tratamos pues esas pequeñas pinceladas que van dando asentando un poquito para que los juegos cada vez sean más accesibles, más inclusivos para todos. Gracias. Y Maximiliano Carrizo, por favor, si te pudieras presentar. ¿Qué tal? Sí, bueno, mi nombre es Maximiliano Carrizo, yo soy diseñador industrial y docente, hice un posgrado en el diseño de juegos y juguetes. Eh,
poco para resumir, siempre me gustó encarar todo desde lo lúdico. De hecho, tengo mucha formación también en teatro y en clown, que es básicamente para mí un juego. Eh, y bueno, con las ganas de arrancar un proyecto, empezó Evos, que es un emprendimiento, digamos que la idea es facilitar materiales para la sociabilización, ¿no? De personas con distintas capacidades, que arrancó con simplemente observar que en un juego de memoria, digamos, había distintas opciones en el mercado, muchísimas, para personas que podían ver perfectamente las cartas y las imágenes, y algunas que eran sensoriales, pero que estaban pensadas directamente para personas con discapacidad, y ninguna de las dos, digamos, incluía a la otra parte, ¿no? Entonces, Evos, digamos, nace con un juego de memoria que, digamos, apunta a incluir y a llegar a que que se comparte, que todos podamos compartir el juego, ¿no? Entonces, a partir de este juego, marcó la dirección del emprendimiento y, y se siguieron desarrollando juegos sensoriales de memoria, otros clásicos, ¿no? Tatetí, etcétera. Siempre, digamos, también a- apelando también a testearlos en diferentes contextos. Acá en la Biblioteca Nacional para Ciegos también me han dado una mano muy grande, etcétera, para poder pensar en las distintas situaciones de inclusión, ¿no? Así que, bueno, eso sería un poco todo, como para presentación chiquita. Muchas gracias a todos y todas por presentarse. Para comenzar, me gustaría que, bueno, pudieran comentar cómo es que descubren el hobby de los juegos de mesa. Esto principalmente porque tanto Maximiliano como Clear y yo accedemos a esto por los juegos de mesa. Y bueno, en tu caso, Martín, con los cuentacuentos, ¿cómo descubren este hobby y cómo hacen que este hobby se traspase también a un espacio profesional? ¿A qué le gustaría partir o comenzamos con Maximiliano? Perfecto, sí. Bueno, digamos, los juegos de mesa han sido parte de mi vida desde siempre, ¿no? Jugando con amigos toda la noche a bueno, un juego que se llama Tech, no sé si lo reconocen. Después hay en familia, con primos, etcétera, jugando al ajedrez, jugando a otros juegos, ¿no? De mesa. Eh, pero más especialmente tiene que ver con algo personal, ¿no? De lo lúdico, de sentir placer, digamos, en generar y en jugar y en generar materiales hacia ese lado, que nace, digamos, el interés en esto, en estos productos, en los juegos de mesa, eh, que después se vuelca, digamos, hacia el emprendimiento, hacia lograr o hacia apuntar, a buscar, ¿no? Porque siempre es un ideal, ¿no? Apuntar a que todas o sea, todas las personas, o en lo posible la mayor cantidad de personas, puedan compartir y jugar. Pero siento que ha sido, como contaba, ¿no? No sé si como ponerlos ya directamente en juegos de mesa, siento que lo lúdico en general en mi vida ha tenido un gran protagonismo, digamos. O sea, por alguna razón se ha volcado en este emprendimiento en los juegos de mesa, ¿no? Pero todo sentido, la verdad, sí. Gloria, Iria o Martín. Pues yo empecé desde pequeña, donde nací. De aquella se jugaba mucho el ajedrez, había un campeonato importante y siempre he estado muy ligada al ajedrez. Luego cuando íbamos creciendo, pues en las reuniones familiares siempre había juegos de mesa, los típicos, pues Trivial, Monopoly, los clásicos. Y luego a medida que fui creciendo, pues pierdes un poco la conexión con los juegos, pero desde hace unos años volvimos a conectar con los juegos de mesa también por reuniones familiares. Y fue como, bueno, pues podíamos crear contenido de esto y así nos fuimos metiendo poco a poco. Y hacerlo más inclusivo. Ujú. Yo en mi caso también fue en familia de pequeñita, sobre todo mi lado era más de cartas, yo jugaba con mis abuelos y todas las cartas y había juegos, por ejemplo, había que utilizar la vista,
para guiñar un ojo, como el asesino que hay aquí en España, no sé si hay en Latinoamérica también, y tenías que guiñar un ojo es como, bueno, como un juego de rol. Y yo como no podía ver y guiñaba mucho los ojos, pues ahí encontré la barrera que había en los juegos de mesa, ¿no? Pasaron los años y no quedó esa espinita ahí, y cuando ya pues empezamos, Gloria y yo, pues con la accesibilidad, la gente nos preguntaba, oye, ¿qué juegos de mesa se podrían jugar personas? Tuvimos una pregunta que eran unos padres que eran ciegos y querían jugar con sus hijos que no tenían ningún tipo de discapacidad. Entonces empezó el germen, ¿verdad? Y fuimos buscando a ver cómo se puede hacer, cómo podemos adaptar, qué juegos están adaptados, cuáles no. Y ahí fue un poco como empezamos a todo lo de la accesibilidad en los juegos de mesa. ¿A ti? Los juegos de mesa son como los cuentos, ¿no? Tienen ese olor a familia, a hogar, ¿no? Al principio es el ludo, el, el monopolio, esos conocidos, pero de pronto uno va creciendo y va encontrando otros juegos y todo un mundo, ¿no? Hubo un, hubo un clic en la cueva de cuentacuentos, sabemos recibir también gente viajera, ¿no? Y este compañero que llegaba de Argentina, en lugar de traer espectáculos de cuentos o malabares o cosas así, lo que traía en su mochila eran 200 juegos de mesa. Era un fanático, era un ludópata, ¿no? Y su misión en la vida era distribuir y hacer jugar y conocer todo lo que son los juegos de mesa. Ahí fue cuando personalmente descubrí todo este mundo de los juegos de mesa, ya desde una posición además política, ¿no? Porque él tenía una postura política, ideológica sobre el tema de los juegos de mesa, derechos de autor, juegos libres, juegos tal para cual, no, juegos además estos, yo pensé que todos eran de competencia y no, hay colaborativos, había habido estos de competencia, otros juegos personales, individual, colectivos, comunitarios, juegos de todo tipo, ¿no? Entonces fue ahí como un clic, ¿no? Para dedicarnos desde el espacio cultural a darle más importancia a los juegos de mesa y abrir espacios frecuentes, ¿no? Para jugar, simplemente para jugar, ¿no? Y de ahí ya la ligazón con nuestro trabajo cotidiano, con personas con discapacidad y en mi caso personal, porque tengo muy buenos amigos que son personas ciegas o que son que tienen discapacidad multisensorial. Entonces era ver cómo jugar, cómo relacionarme a través del juego, adaptando juegos comunes, ¿no? Y ver la manera, las mejores estrategias para compartir momentos lúdicos, ¿no? Con estos amigos. Y fue ahí como el inicio y el descubrir que este mundo también es posible y hacerlo accesible, ¿no? Claro, como se han podido dar cuenta y bueno, que lo hemos ido conversando y todo, los juegos de mesa o los juegos, los juguetes y los espacios lúdicos están en todo ámbito de cosas. Uno piensa que claro, que es solo cuando somos pequeños, que solo los niños juegan, pero cuando vamos creciendo también seguimos jugando y seguimos desarrollando actividades lúdicas para poder compartir entre todos y todas y podemos hacer que nuestra vida no sea solamente trabajar, estudiar y bueno, irse a la casa a dormir y hacer las actividades, sino que también tener su espacio de ocio y entretenimiento. Y yo creo que eso es lo que nos permite también los juegos de mesa, que nos permite conectarnos con ese niño interior que tenemos y yo creo que también por eso ha sido la gran demanda que tienen los juegos de mesa y los espacios lúdicos, gamificar también los diferentes entornos, ya sean artísticos, culturales, educativos, diferentes entornos para poder hacer que sea esto más entretenido y no tan serio, ¿cierto? Eh, entonces, en base a eso, ¿cómo creen, y dada como la demanda que hay de los juegos de mesa, de los espacios lúdicos, de lo artístico también que pueda vivirse a través del juego, ¿cómo creen que la industria de los juegos de mesa
y de los juguetes y entornos lúdicos, eh, satisface básicamente esta demanda de poder hacer que personas ciegas, baja visión o personas sordas, personas con discapacidad en general, eh, puedan acceder a los juegos y a los espacios lúdicos. ¿Quién le gustaría comenzar? Chicas, ¿algo Pues sí, Sí, si venga. queréis empezamos nosotras. Sí. Pues yo creo que lo que es importante es conocer que las personas con diferentes capacidades, todos podemos colaborar y todos podemos trabajar en conjunto para conocer, empatizar y a partir de ahí saber qué requisitos o qué necesidades necesitamos para crear ese entorno. Porque muchas veces se piensa que, bueno, pues es una sala amplia, hay espacio y esas cosinas. Sí, pero bueno, creo que estaba enfocando más en la demanda, en la producción de juegos, ¿no? Ujú. Si hay producción de juegos para personas con discapacidad. Y yo creo, incluso, por ejemplo, Tricípite o Evos, hay editoriales más, pues, en América, más enfocadas en discapacidad que, por ejemplo, en Europa. Al menos nosotros por aquí conocemos. Sí. Hay algunas editoriales que sí hacen juegos más inclusivos o que intentan hacerlos, pero aún hace falta mucho por hacer. Mm. Se está haciendo un poquitín más. De hecho, hay editoriales que están adaptando algunos juegos o haciendo la versión deluxe que es más inclusiva, digámoslo así. Y están tirando también mucho por el daltonismo y algunas cosas. Son pequeños pasitos, pero oye, aún queda mucho por hacer. Pero Sí. bueno, se va avanzando y con la globalización y con todo lo que hay, podemos. Las editoriales están haciendo bastantes avances, pero falta mucho. Sí. Martín? ¿Continúo yo o querés continuar, Martín? Dale, dale, Máximo. Genial, gracias. Bueno, la verdad que el universo, ¿no? Hoy de los juegos de mesa es fabuloso, digamos, cada vez abarca más temáticas, hay propuestas muy divertidas, ¿no? Mecánicas distintas. Y creo que en las distintas cosas, ¿no? Que se va metiendo los juegos de mesa, está la inclusión. Pero no me da la sensación que tenga un papel, o un papel tan importante como el que se necesita, ¿no? Siento que hay juegos que apuntan digamos, a la sustentabilidad, otros que apuntan desde la parte de la inclusión, o a la educación sexual, ¿no? Van por distintas temáticas, que es muy bueno. Y en eso, digamos, una de esas está la inclusión. A veces yo siento que las grandes industrias todavía tienen un papel que jugar. Acá, me acuerdo, por ejemplo, bueno, unas fichas de Lego, ¿no? Que vienen ahora con braille, pero ahí hay algunos gestos de algunas empresas grandes, pero sin embargo, hay editoriales chiquitas también que hacen, pero bueno, no tienen el alcance, ¿no? de estas industrias. Es digamos, hay un abismo, ¿no? Entre el alcance de uno y otro. Y siento que bueno, a pesar de que hay un papel y se le está dando importancia, aún falta, ¿no? Aún falta. Hay simplemente esto, ¿no? De poder en la ideación y en la generación de los juegos tener ¿no? Tener en cuenta, digamos, estas situaciones con personas de distintas capacidades, ya sea, no sé, TEA o discapacidad visual, o algo de desarrollo, digamos. Hay, hay mucho por hacer todavía. Yo siento que hay mucho por hacer. Ya, gracias. En principio, pienso y mi visión personal es que en Bolivia no hay una industria de juegos de mesa. Apenas hay una industria editorial, en realidad, ¿no? Entonces, pensar en una industria editorial de juegos de mesa no es real, ¿no? Pero hay casos artesanales todavía, pero que se están dando, ¿no? Yo, a propósito del conversatorio, hice un pequeño sondeo en los espacios culturales del país y hay algunas experiencias que trabajan, pero sobre todo del campo educativo con personas con discapacidad de una forma bastante regular, en Tarija, en Cochabamba, aquí en La Paz, ¿no? Desde el plano artístico, educativo, cultural, ¿no?
Y juegos de mesa, hay algunas experiencias interesantes en Cochabamba, ¿no? Que están generando juegos de mesa, pero desde lo artesanal, ¿no? Entonces, creo que es algo que todavía hay que fomentar y hay que impulsar y ver de también desarrollar, si vale la palabra, un mercado, ¿no? De demanda de las personas con discapacidad, de las comunidades sordas, ciegas o con discapacidad motriz, para que puedan eh, trabajar con juegos, ¿no? Em, Sería interesante conocer cómo están ahora actualmente desarrollando eh, los espacios formativos, educativos, los centros de rehabilitación, digamos, de personas ciegas aquí en Bolivia, en La Paz, cómo están desarrollándose los espacios educativos con las comunidades sordas. Sí, están usando los juegos, ¿no? Antes, cuando yo trabajaba mucho con personas ciegas acá, em, había los juegos, pero desde el punto de vista del deporte, ¿no? No desde el punto de vista de generación de espacios lúdicos en el área de formación, de capacitación, ¿no? Y habría que ver cómo actualmente se está desarrollando el espacio lúdico, ¿no? Que me parece fundamental, ¿no? Como ya se ha mencionado, ¿no? Ya está dicho que el juego y el ambiente lúdico es fundamental para crear eh, una atmósfera educativa, pedagógica, ¿no? Válida. Creo que estamos aún en proceso y es un desafío, ¿no? A trabajar. Sí, pienso que me quiero quedar con lo último que dijo Martín, de que es fundamental poder construir un mercado, una demanda por parte de nosotras, nosotros, nosotres, de las personas con discapacidad, de juegos de mesa, de juguetes, de espacios lúdicos y utilizar también estos juegos de mesa, estos espacios lúdicos o juguetes que sean accesibles para personas con discapacidad, y que sean para personas con y sin discapacidad, que no sean solamente juegos, juguetes o juegos de mesa, que sean hechos para personas ciegas o que sean hechos para personas sordas, sino que sean hechos para que podamos interactuar entre todos y todas. Bueno, y en base a eso, también al mercado que existe de juegos de mesa en específico, también se pueden explayar en cuanto a otros juguetes o espacios lúdicos, según lo que ustedes conozcan. Em, Existen diferentes mecánicas, dinámicas, narrativas, objetivos de juego. Hay juegos que son, como comentábamos, competitivos, otros que son juegos de rol, juegos colaborativos, cooperativos, de miniaturas, de tablero, de cartas, un sinfín de juegos de mesa que pueden existir y también de juguetes que se pueden utilizar para compartir, interactuar de forma individual y de forma grupal. En base a eso y a la experiencia que ustedes tienen en el trabajo o la experiencia personal, ¿cuáles creen que son los mejores juegos de mesa en particular o los mejores juguetes en la amplitud para personas con discapacidad visual en este caso, o personas sordas, si es que, claro, tienen la expertise en ese sentido? Martín, ¿sí? Bueno, yo voy a hablar ahora sí, desde los cuentacuentos. En el Festival de Cuentacuentos, que hemos estado durante 17 años, ahora un poco descansando, hemos propuesto siempre hacer una función a los invitados internacionales, nacionales, hacer una función para personas ciegas, ¿no? Para público ciego, bueno, para público también que no, el público que puede ver, les vendamos los ojos, ¿no? Y la propuesta era hacer que usen su imaginación y su creatividad para contar con la palabra, pero no en un escenario, o sea, el escenario ya era todo el espacio, porque no iban a verles nadie, ¿no? Ninguna persona, todo el público iba a ser ciego o con los ojos vendados, y a ver qué recursos se puede utilizar
para trabajar, para contar una historia, además que con la palabra, también con otros recursos, ¿no? Y ha habido experiencias súper interesantes de trabajar el espacio, ¿no? Moviéndose para trabajar volúmenes, cercanía, lejanía. Ha habido experiencias con aromas, olores, trayendo chocolate, haciéndote probar algo, con olores, con aromas, con temperatura, con sonidos, con música. Y creo que esa exploración, ¿no? De recursos es fundamental como que plasmarlos para esto, para crear estos espacios lúdicos, ¿no? Sobre todo para personas ciegas, creo que la palabra, si bien es el insumo principal, es apelar a estos otros recursos también, ¿no? Que conscientemente además, ¿no? Apelar a las temperaturas, a las texturas, a los sentidos, a otros sentidos, pero también a los volúmenes, a la distancia, a la lejanía, ¿no? Con los juguetes, lo mismo para otras personas, me imagino para otras comunidades, que también es importante hacer estas exploraciones, ¿no? Y con las personas sin discapacidad, es también cómo incorporar estos recursos para los talleres, ¿no? Para que las personas sin discapacidad también tengan, creo que es fundamental, tengan la experiencia, ¿no? Sensorial de dejarse llevar por otros sentidos, de poner énfasis en otros sentidos que son los que usualmente usamos, ¿no? Hacer ejercicios, juegos, dinámicas sin ver, juegos, ejercicios, dinámicas sin escuchar, sin moverse, ¿no? Que creo que ahí con lo experiencial se puede sentar bases ya, ¿no? Para relacionarse entre comunidades. Sí. ¿Quién quisiera hablar después? Gloria, Iria. Maximiliano. Bueno, gracias chicas. Ahí, bueno, yo justo, nada, me rebota mucho, ¿no? Lo que contaba Martín, ¿no? Porque nosotros somos cuerpo, o sea, tanto podemos ver, como escuchar, como oler, ¿no? Tocar, sentir. Digamos, es muy interesante apelar a lo sensorial, ¿no? En lo que se refiere a experiencias lúdicas en las que podamos también incluir, digamos, a personas con distintas capacidades. Eh, y en relación a los juegos, bueno, por ahí les cuento alguna experiencia mía, digamos, en relación yo estaba tratando de desarrollar un dominó, ¿no? Un dominó para táctil, ¿no? Entonces empecé a pensar en los encastres, ¿no? En ver, bueno, si alguien no lo ve, digamos, cómo hace para que se encastre la pieza, que yo, y hice todo un trabajo de forma y también de textura, y lo mismo hice con otros juegos, me pasó exactamente lo mismo. Em, Cuestión que también con un rompecabezas que había armado y que, bueno, trataba de ver un encastre que no sea tan complejo como el encastre de los rompecabezas, pero que a la vez sea simple y fácil y la pieza más o menos quede, ¿no? Sin moverse cuando alguien quiere poner otra pieza en en lo que está armando. Bueno, voy con estos desarrollos, ¿no? Después de muchísimo pensar y desarrollar y hacer las piezas a la Biblioteca Argentina para Ciegos. Y me dicen a veces, por ahí me dicen, está bueno, pero ¿por qué no lo haces rectangular? ¿No? ¿Por qué no lo haces más simple? ¿Por qué? Y había desarrollado también un dominó con forma, ¿no? Pero ¿por qué no va por este lado más geométrico, más simple, ¿no? Y bueno, todo ese desarrollo quedó como la borrón y cuenta nueva. Eh, es muy bueno apelar y trabajar en equipo con profesionales, con personas con distintas capacidades, ¿no? Para poder desarrollar estos materiales. Esto es un punto muy importante en el desarrollo. Eh, Después, cuando uno va recorriendo ese camino, se va dando cuenta de algunas cosas que son comunes, ¿no? Bueno, simplicidad, ¿no? Claridad, también en la comunicación, ¿no? Tampoco que sea muy complejo. Hablo en general para juegos y juguetes, ¿no? Que no sea muy complejo por ahí de explicar o de jugar o que tenga muchos elementos, ¿no? Eh, tratar de que sea más sintético, con menos elementos, piezas grandes, piezas simples, con formas simples que también se diferencien bien unas de las otras, relieves.
Eh, buena jugabilidad, ¿no? Bueno, que sea algo simple de jugar. También este tema de las distintas formas. Eh, bueno, tratar de buscar también marcos, ¿no? Marcos para posicionar en la mesa. Bueno, si el tablero es un tablero plano, posiblemente eh, tenga que tener algún tipo de marco o contenedor o casillero que puedas ubicar bien, ¿no? Las piezas. Eh, entonces, empezar a pensar en esas situaciones, ¿no? Y creo, por ahí de mi experiencia personal, lo que siento es que hay que trabajar en equipo, que hay que trabajar en equipo con otros profesionales que tratan determinadas temáticas que uno, digamos, las conoce y piensa que puede diseñar para eso, pero, pero nada, hay que diseñar, pensar y llevar a la afuera, ¿no? Siento que a personas con distintas capacidades, a profesionales de distintas ramas, ¿no? Y de a poquito, bueno, uno va a ir aprendiendo, ¿no? Pero me parece que estos juegos, digamos, tienen que compartir esto. Siento que el tema de los turnos, bueno, no sé qué me dirán los demás, siento que el tema de los turnos también es muy importante, ¿no? Que sea algo por turnos. Creo que es fundamental para personas que por ahí necesitan un tiempito más, ¿no? En entender o en posicionar o en hacer su jugada, ¿no? En donde los turnos dan ese marco, ¿no? Le dan ese espacio. Eh, nada, siento por ese lado me parece que iría un poco en algunas normas o por ahí recomendaciones de diseño de juegos de mesa y juguetes, ¿no? Mm, Gloria, Iria. sí, por aquí estamos. Pues yo aquí es un tema curioso porque yo le llamo la paradoja de la accesibilidad en los juegos de mesa, porque cada tipo de discapacidad necesita unas determinadas circunstancias, determinados aspectos que le van a hacer bien y otros que le van a ser barrera, ¿no? Por ejemplo, ya que hablamos de discapacidad visual y discapacidad auditiva, por ejemplo, para una persona con discapacidad visual siempre va a primar más el aspecto auditivo. En cambio, para una persona con discapacidad auditiva ese aspecto pues ya le hace como barrera, ¿no? Entonces es complicado a veces buscar un equilibrio en la accesibilidad de los juegos de mesa. Siempre hay que buscar un poquito más, siempre ir hacia intentar la accesibilidad, pero luego ya si nos centramos en cada persona, a veces es necesario hacerlo personalizado, adaptar los juegos según la necesidad de esa persona, ¿no? O de esas personas que vayan a jugar. Depende del contexto y de muchas cosas. En cuanto a accesibilidad visual, que yo es la que más controlo por mi discapacidad, creo que los juegos las mecánicas que más funcionan, como dije, son las de hablar, de juegos de preguntas y respuestas, juegos, por ejemplo, de rol, en el que tú tienes tu rol y tienes que deducir por lo que hablan los demás. Los juegos de cartas, aunque sea paradójico, también son muy interesantes porque con una pequeña accesibilidad, con braille en una carta, si son cartas sencillas o un poco que tengan poco contenido, pues se pueden accesibilizar muy bien. De hecho, nosotras adaptamos juegos y los de cartas son normalmente los más fáciles de adaptar. Y nosotros, pues, por ejemplo, también acudimos al 3D, a la impresión 3D para adaptar ciertos juegos, ciertas piezas. Em, También creo que los juegos abstractos para personas con discapacidad visual, cuando somos dos personas, suelen ser más fáciles de, lo que decía Maximiliano, de entender también y de poder poner en práctica sin muchas complicaciones de tablero y de cosas, ¿no? Al respecto. Y luego también hay una cosa que siempre hablamos, que son los juegos para peques, que suelen ser los más inclusivos, ¿no? Sí, los infantiles al final, cuando vamos a juegos infantiles ya pequeñines, de 3 4 años, que pues tienen en cuenta que la motricidad no es muy buena, que la vista todavía se sigue desarrollando, entonces hacen juegos muy grandes, muy fáciles de manejar, muy simples, porque son pequeñas acciones que no te complican mucho lo que viene siendo la mecánica del juego. Y es curioso cómo esos juegos realmente sí que son más fáciles de ser accesibles por lo que decimos, todo más grande, más simple, más limitado, más son formas formas. diferentes. Claro, los primeros juegos, si nos acordamos, no sé si todos tendremos en la imagen esa caja típica de, pues por un lado es un cuadrado, por otro lado tiene un agujero de círculo, el triángulo y tienes que ir metiendo esas piezas
en esas zonas. Pues mira, ahí tiene muchas cosas de lo que comentaba antes Maximiliano. Tienes una cosa acotada, es decir, un entorno cerrado en el que tú si tocas no vas a descolocar el juego. Tienes diferentes formas simples, básicas, pues un cuadrado, un triángulo, un círculo es la base de la geometría. Y como esos juegos sí que nos dan ejemplos de cómo se puede ser un juego accesible y que muchas veces, como están etiquetados para niños o para infantil, como que los menospreciamos porque son demasiado simples, pero sería una buena iniciativa de entrada a juegos para gente que, oye, pues tiene unas diferentes capacidades y no puede acceder a un juego de cartas porque tiene mucho texto, necesita mucha adaptación, O sino que... gente mayor, Ujú. la gente mayor también es una persona, pues no tienen una discapacidad o sí, pero también tienen ciertas necesidades y también Sí. les viene bien, ¿no? Y creo que está. Bueno, una consultita, bueno, una pregunta, es una inquietud. Eh, ¿Y qué sucede con el ritmo? Es decir, cuando hay personas con y sin discapacidad jugando en un mismo, ¿no? Un mismo juego, los ritmos son distintos, ¿cierto? Y creo que una de las deficiencias o de los errores que cometemos las personas sin discapacidad es esa impaciencia, nuestro ritmo es como acelerado, ¿no? ¿Cómo han logrado ustedes, o, en su experiencia, lograr que se desarrolle un ritmo colectivo homogéneo? ¿A quién quiere responder? Pues yo creo que también depende mucho de la persona, ¿no? Hay personas que piensan muy rápido, aunque tengan una discapacidad. Lo que pasa es que necesitan un momento de procesar qué es lo que está. Sí, claro. Los juegos son, cada juego es diferente, entonces habría que ver en contexto cada uno, ¿no? Pero si es un juego que tiene muchos elementos, una persona con discapacidad visual va a necesitar mucho más momento de eso, de procesar dónde están las cosas, quiero ver esto, a ver cómo está, si es que puedo verlo, y esas cosas. Entonces, lo que decía antes Maximiliano de los turnos es importante. Sí. Y claro, hay juegos que exigen mucha elaboración y a veces eso sí que tarda como, puede ralentizar el juego, y hay otros que no tanto. Entonces, siempre cuando se juega con personas, hay que saber cómo es la persona también, ¿no? Pero con personas con discapacidad hay que dejar también ese margen y buscar juegos que sean equilibrados en cuanto a los tiempos que van a necesitar, ¿no? Un juego, por ejemplo, de estar en tiempo real haciendo cosas todo el mundo, eso no va a funcionar nunca, es imposible, ¿no? Es un poco caótico ya de por sí, pues ir explicando. De hecho, por ejemplo, a través de nuestra experiencia, lo que hemos conocido es que yo al final soy como un poco de apoyo. O sea, yo estoy jugando, estoy haciendo mi turno, pero también, ¿qué necesitas? Hay estas cartas o ir narrando. Por ejemplo, nosotros cuando jugamos, muchas veces yo ya estoy narrando lo que hay en la mesa. Si hay, por ejemplo, pues estamos jugando a cartas y hay un mercado de cartas o estamos bajando cartas, pues mira, te bajo un 3 de yo qué sé, de rombos, ¿vale? Para que lo tengas ahí. Actualmente en la mesa hay esto, esto y esto, y tú decides qué es lo que vas a coger. Esas cosas, al final, también es una forma de jugar más enriquecedora porque al final es un juego más divertido. El entreturno, que llamamos, que podríamos decir que las personas que, sobre todo con la pregunta que has hecho, las personas que no tenemos discapacidad, pues iríamos más rápido porque estamos procesando la información más rápido antes, pues en ese caso, ese entreturno se nos hace más llevadero y encima estamos ayudando a que la otra persona pueda jugar. Por lo tanto, estamos agilizando el juego. Y también voy a responder, me voy a salir del rol. Creo que también influye mucho en la capacidad jugona que tiene la persona con discapacidad, la experiencia jugona que pueda tener, porque puede ser muy diferente alguien que lleva años jugando a alguien que está recién empezando a jugar. Las interacciones van a variar en ese sentido. Puede ser que, claro, sea un juego de cartas muy sencillo, por ejemplo, un carioca, algo que creo que todo el mundo conoce, que es el juego de las escalas y los tríos, con las cartas, con el naipe inglés. Y claro, como dice Gloria, se puede ir narrando muy fácilmente. Entonces,
yo, bueno, bajo un trío de 3, bajo una escala de diamantes del 4 al 7, por ejemplo. Entonces, va a ser muy sencillo eso y poder yo tener pensar en mi estrategia también. Pero previo a eso, cuando se entregan las cartas, también tiene que haber un momento de reconocimiento, como decía Iria. Entonces, por ejemplo, yo voy a reconocer cuáles son mis cartas y ver cuáles son las estrategias que voy a tener para poder desarrollar el juego que estamos haciendo. Em, si es una persona que está recién empezando, claro, el juego puede tardar un poco más o también podemos hacerlo en equipo, que eso también funciona bastante bien, si es que son más personas. Entonces, no sé, por ejemplo, hay juegos que simplemente no se pueden accesibilizar, vale, hacemos un equipo, vamos haciéndolo en parejas o, claro, puedo estar con otra persona y con esa persona vamos haciendo la estrategia, pero depende mucho de la capacidad también y de la experiencia jugona que tenga la persona con discapacidad y cómo se le haya acercado también a los juegos de mesa. Por eso creo que es importante que haya una educación, no sé si educación, pero como una concientización dentro de los juegos de mesa para las personas con discapacidad también y así podamos armar este mercado del que hablábamos antes. No sé si Maximiliano quisiera decir algo o paso a la Eh, siguiente. bueno, sí, es la verdad que agregara un poquito a todo esto, que la verdad que estoy muy de acuerdo con todo lo que se ha estado diciendo, también, ¿no? En la predisposición de aquellos que están jugando, ¿no? Con estas personas, con personas con discapacidad y que, ya, ¿no? Tener una predisposición, o sea, todos nos vamos a divertir igual, o sea, o sea, se encuentra el ritmo, ¿no? El juego, digamos, cuando uno está jugando mesa, entra en una especie de, bueno, lo que por ahí se ha dicho en algún teórico, el círculo mágico, ¿no? De un lugar como sin tiempo y espacio en donde todos estamos en ese juego, como inmersos, y se genera ese ritmo. Será un poco más lento, será un poco distinto, pero igualmente se va a generar, nos vamos a divertir. Y bueno, esto, ¿no? Con estos recursos, con narrar, con dar esos tiempos. Yo creo que tiene también que ver un poco con nada, la predisposición, ¿no? En general tanto de todas las personas que estén ahí presentes. Un poco para cerrar eso, más para acotar. Sí, 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 muchas gracias. Bueno, la siguiente pregunta tiene más relación con los entornos y los espacios lúdicos. Hemos hablado de los juegos de mesa, de los cuentacuentos, de experiencias lúdicas, pero ¿qué hacemos nosotros dentro de nuestro quehacer, de nuestro trabajo o de nuestro hobby, como queramos decirlo? Em, pero también creo que es importante que hablemos de cuáles son las barreras que ustedes consideran que existen en los entornos y espacios lúdicos actuales que existen, o culturales en tu caso, Martín, para las personas con discapacidad y en general, y para las personas con discapacidad visual en particular. Primero las barreras y luego, ¿cómo creen que podríamos superar estas barreras? Maximiliano, ya que tú hablaste de los últimos. ¿No? Bárbaro, ahí arranco. Sí, creo que, digamos, bueno, hay muchos eventos, yo por ahí conozco en la ciudad, digamos, acá de Buenos Aires, hay muchos eventos culturales, noches de juego, encuentros, ¿no? De juegos que duran días, fines de semana enteros y más. Y un poco lo que miro, bueno, es como cómo están pensados desde el inicio, ¿no? El espacio, ¿no? La accesibilidad misma al espacio, digamos, el espacio quizás entre las mesas, ¿no? De donde se juega, ¿no? Todo esto que tiene que ver con una cuestión espacial, edilicia, que ya desde ahí siento que a veces no está contemplado, ¿no? El tema de la accesibilidad, tanto, no sé, de personas con distintas capacidades, silla de ruedas, etcétera, ¿no? Eh, y por otro lado, quizás la preparación, ¿no? de aquellas personas que están organizando o que están facilitando, ¿no? los juegos o los juguetes o digamos que
comentan y explican las mecánicas de juego, ¿no? Hacia tener en cuenta, digamos, la inclusión, ¿no? Me parece que quizás es algo mínimo, pero que por un lado está quizás en la buena onda, ¿no? En la predisposición, pero bueno, como que quizás estaría bueno que haya una preparación, un marco para estas personas para que puedan estar preparadas, ¿no? Para esto, ¿no? Para que sea una experiencia, una linda experiencia, más allá de las capacidades de las personas con que jueguen. Em, y un poco, bueno, hablando esto de las barreras, ya como un poco estoy contando, ¿no? Lo que siento que sería la solución siento que es pensarlo desde un inicio, ¿no? Vamos a hacer un evento, vamos a hacer un espacio lúdico y de repente vamos a hablar por ahí, digo, no sé, lugares por ahí a los que he ido, ¿no? Es un centro cultural, es un bar, las mesas, ¿no? O los espacios entre las mesas están muy juntos, están separados, tenemos espacio para movilizarnos, tenemos juegos, ¿no? Que pueden prestarse a jugar estos juegos por ahí más simples, ¿no? Por turnos o no, pero que puedan ser compartidos, ¿no? Por distintas personas. Yo creo que mucho de esto, de la solución a esto, está simplemente en tener en cuenta, en contemplar, ¿no? Estas situaciones desde el inicio, ¿no? Desde la misma generación, el mismo diseño o ideación, ¿no? Del evento o del espacio, etcétera, en donde, bueno, se pueda, al contemplar desde el inicio, después es mucho más fácil, ¿no? Se pueden como eliminar o por lo menos mover un poco estas barreras que, bueno, que están, que siempre van a estar, ¿no? Pero no sé, pero bueno, un poco para sortearlas, ¿no? Eh, bueno, sí, por ese lado, yo siento que va por ese lado, digamos, en, en el inicio. Gloria, Iria. Vale. Dice Maximiliano que es desde el inicio y es totalmente cierto. Y de hecho hay una cosa también importante que es la publicidad de los eventos en sí, ¿no? De los entornos. Muchas veces la gente que tenemos discapacidad no vamos a algún evento o a alguna asociación o lo que sea porque no sabemos si vamos a poder jugar. Entonces, o porque no sabemos que allí, porque a veces hay juegos accesibles, pero no han dicho, oye, hay juegos accesibles, podéis jugar a esto porque va a estar adaptado o lo que sea, ¿no? Esto también es importante y se mueven mucho las redes y muchas veces las redes también no están, no se crea contenido inclusivo, ya estamos rizando el rizo, eh, para, eh, para informar sobre esos eventos, ¿no? Eso desde el principio. Después lo que decía Maximiliano de la accesibilidad de los lugares, importante, no solo son rampas para sillas de ruedas, son también tener espacios amplios para ubicarse, poder localizar las zonas. Yo tengo baja visión y a veces yo no sé, voy andando por un pasillo o lo que sea, no sé dónde están las cosas, ¿no? Pues que haya cartelitos, por ejemplo, en las ferias, que haya cartelitos contrastados, o que hay ahora mismo también hay un sistema que se llama Navilens, que son como unos códigos QR y tú vas con el móvil y te va diciendo lo que hay. Bueno, puede haber otros códigos también. Pues eso, poder ubicar las zonas, poder ubicar por ejemplo, los baños, que a veces ni siquiera sabes dónde están, ¿no? Eso en cuanto al entorno, es importante también que haya iluminación, buena iluminación. Los que tenemos baja visión, pues, o incluso quienes tienen cierto resto visual, pues una buena iluminación de las zonas y demás también está bien. Y la ubicación de los juegos o de los juguetes en la zona donde se van a exponer, donde se va a poder jugar, que estén bien ubicados, que podamos acceder a ellos, ya sea personas que tengan problemas de movilidad o problemas de visión, que podamos verlos, podamos acceder a ellos de alguna manera, que no estén alejados, ¿no? Que estén bien ubicados. Y, ¿qué más cosillas se puede haber? Lo que decía de la información, bueno, en cuanto a las mesas, si se vas a ubicar en una mesa y demás, que tengan espacio para las sillas de ruedas, que tengan ciertas distancias, y sobre todo la formación de las personas que van a estar allí, como dijo Maximiliano, y también que haya un ambiente eh, inclusivo en el aspecto de que todos estamos jugando aquí, podemos ayudarnos unos a otros.
Eso siempre se da en los juegos son muy sociales, pero también es importante que todos participemos y las propias personas que tenemos discapacidad también estemos abiertos. A veces necesita decir, oye, te pido ayuda para esto, ¿me puedes ayudar con esto? Porque a veces también vamos ahí y no pedimos ayuda y eso también es importante, ¿no? Para favorecer el entorno inclusivo. Sí, también a nivel sonido. Muchas veces depende de las circunstancias, si es más una sala, es un pabellón. Igual el sonido es un poco sucio, no llega a tener claridad. De hecho, en algunas ferias que hemos estado, el sonido es. Hay una megafonía que te va diciendo cosas, pero realmente escuchas bla, 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 y ya está. Y dices, bueno, pues no sé qué hay ahora. O lo que decía antes, por ejemplo, Iria, de las personas. Nosotras como al final vamos como equipo, pues yo lo noto mucho porque necesita más tiempo para ubicarte, necesitas saber dónde está, pues mira, estamos en el centro, ahora tienes enfrente, tienes la mesa de tal juego, o tal editorial, o están demostrando estos juegos, o por ejemplo, pues mira, igual hay una zona que tienen la ludoteca, que es donde tienes los juegos, puedes cogerlos, pues si quieres vamos a mirarlos, y aquí hay una mesa donde podemos jugarlos. Y esas cosas al final tienen que estar un poco de base de inicio de organización, pero es lo que decía antes. Necesitamos componer equipos que estén compuestos por la mayor diversidad posible para que sea lo más inclusivo posible. Entonces, igual hay un poquito más de comunicación, más de empatía y más de trabajo en equipo. Sí, yo creo que lo principal y lo básico para hacer estos entornos accesibles, lúdicos, es la actitud, ¿no? Lo actitudinal, la intención, ¿no? Los espacios culturales no es que tengan mala intención con las personas con discapacidad, sino simplemente no están concebidas como parte del público cultural, ¿no? De consumidores culturales. Y eso es algo que cambiar, ¿no? Y tiene que ver con la difusión, tiene que ver con un montón de cosas, pero en parte porque no se considera, ¿no? Como parte del mercado, del público, del consumidor cultural a las personas con discapacidad. ¿Y cómo se lo puede considerar? Pienso que es con el saber, es decir, con el conocimiento. Es necesario, es urgente, pienso yo, que a los gestores, artistas, se les capacite en trabajar, en relacionarse con personas con discapacidad, con cosas básicas como guía vidente, por ejemplo, ¿no? Con personas ciegas, como técnicas de guía vidente, eso de saber indicar dónde está el vaso, el juego, la mesa, dar indicaciones puntuales, no abstractas, con personas sordas. No es necesario, es importante, pero digamos, si no sabes lengua de señas, la actitud y el saber moverte te haces entender por una persona sorda, ¿no? El saber mover una silla de ruedas, ¿no? Esas cosas básicas creo que es importante saberlas, pero eso no se aprende por YouTube, eso no se aprende por leyendo, eso se aprende haciendo, ¿no? Entonces es necesario, creo, procesos de formación experiencial con los gestores, artistas de espacios culturales que sí puedan, para que puedan hacer accesibles los espectáculos, las actividades, estas jornadas para todas y todos, ¿no? Y porque esto va más allá de la infraestructura, ¿no? Sino es importante, claro, tener un baño accesible, es importante tener rampas, es importante tener los espacios, la luz, es bien importante, pero eso hay que conocerlo. Si uno no tiene la experiencia de moverse en ese ámbito, entonces no lo va a hacer, ¿no? Y eso uno lo aprende relacionándose con las personas con discapacidad, ¿no? Entonces hay que generar estos espacios de interrelacionamiento de las comunidades con discapacidad con estos gestores, con estos artistas, ¿no? Para hacerlo posible. Uy, sí, creo que es fundamental que podamos generar esos espacios de interacción, de compartir, porque claro, si empezamos a generar espacios y habitar los espacios como lo hacen las chicas también, como lo he hecho yo en base, em,
a habitar los entornos, los espacios lúdicos, los espacios culturales, artísticos. Si empezamos a habitarlos, también podemos relacionarnos con otra persona. No quedarnos solamente en que vamos a estar en el centro de personas con discapacidad o que vamos a hacer una actividad solo para personas con discapacidad. Y en base a eso es fundamental tener un cambio actitudinal tanto de las personas con discapacidad como de las personas sin discapacidad. Creo que ahí hay un punto fundamental porque la principal barrera son las creencias que tenemos hacia las personas en general, y en particular a las personas con discapacidad, de que no van a poder, de que no van a venir, de que cómo lo vamos a hacer, y ahí se crean todas estas barreras que comentaban las chicas, que comentaba Maximiliano, que se generan lugares muy estrechos que al final no benefician a nadie, como a nadie le beneficia un escalón gigante o una mesa que tiene una punta muy grande o un tamaño de letra pequeñito. Y en base a eso también creo que es fundamental em, que se creen también estos espacios con pocos recursos como se puedan tener, con una invitación primero, preguntando también, preguntándole a las personas con discapacidad qué necesitan, cómo te puedo ayudar, qué podemos hacer, cómo lo podemos hacer en conjunto. Y en base a eso, empezar a crear experiencias lúdicas, artísticas, culturales, de la vida, compartidas, que podamos crear también amigos, que podamos decir, tengo un amigo con discapacidad y no me importa que tenga discapacidad, tengo un novio, una novia, un esposo, una esposa, una esposa que tenga discapacidad y no me importa, o mi papá tiene discapacidad y da lo mismo. Y en base a eso, y puedo jugar con él, puedo hacerlo. Y puedo jugar con mis hijos que no tienen discapacidad, o puedo jugar con mis amigos o mis sobrinos que no tienen discapacidad y lo podemos hacer en igualdad de condiciones. Y en base a eso también y a los entornos, a los espacios que podamos crear, que podamos hacer, construir de ahora en adelante, ¿cuáles serían los principales desafíos que ustedes creen que existen para los creadores de juegos de mesa, de espacios artísticos, culturales, de espacios lúdicos? Pueden ser virtuales, pueden ser presenciales. Mm, Martín o Bueno, gracias. Muchos desafíos. En todo caso, sobre todo hay desafíos. Yo pienso que sobre todo hay desafíos. Aquí, al menos en Bolivia, creo que tenemos un amplio espacio para desarrollar respecto a esta temática de hacer juegos de mesa, espacios creativos, artísticos, culturales, eh, inclusivos, ¿no? Como tú bien dices, para personas con y sin discapacidad, ¿no? Sin hacer guetos, ¿no? Sin hacer espacios exclusivos. En lo personal veo que hay este potencial que yo les comentaba que con los espacios culturales autogestionados creo que es un gran desafío. Primero, personalmente es convencerles, ¿no? Enamorarles de la propuesta, de la necesidad de que es necesario hacerlo, ¿no? A veces no se lo piensa y es necesario pensarlo. Sé que en algunos museos, en el museo, ahí la compañera me comentaba que sí, lo están haciendo, que se están abriendo esos espacios para personas con discapacidad, me parece fantástico. Y creo que es un desafío el trabajarlos, el lograr hacer esta interrelación, ¿no? Esta capacitación, esta formación, eh, este considerar a las personas con discapacidad como parte de los consumidores, no me gusta la palabra, pero no sé, no encuentro otra, de los consumidores culturales, ¿no? Del público. Pero también hay otra consideración, ¿no? Que tampoco no son solamente público, ¿no? Creo que el siguiente paso es hacer que las personas con discapacidad sean también creadoras, creadores, ¿no? Que estén sobre el escenario en el campo de las artes escénicas, ¿no? Es decir, que sean también creadores de juegos de mesa, como en tu caso, ¿no? Que sean también hacedores y hacedoras, ¿no?
Creo que ese es el siguiente paso, porque a veces creo que, y es mi percepción, se considera a las personas con discapacidad solamente como público beneficiario, ¿no? Y es necesario ampliar y hacer que también sean los protagonistas, las protagonistas, ¿no? De estos procesos, ¿no? Y eso creo que es el siguiente paso de este gran desafío, ¿no? Y creo que se está dando, sí, grandes pasos con esto del movimiento de cultura accesible, en el que hay la mitad del movimiento son personas con discapacidad, y ellos tienen una frase que a mí me encanta, que es nada sobre nosotros y nosotros, ¿no? Es decir, todo lo que se haga para personas con discapacidad tiene que ser con las personas con discapacidad como protagonistas, como planificadores, como evaluadores, ¿no? Como validadores, porque al final son los que van a dar, son las personas que van a dar validez a todo lo que se haga, ¿no? A todo lo que se genere, ¿no? Y ese es el desafío, ¿no? Maximiliano. Sí, bueno, está muy bueno lo que dice Martín. Yo agregaría también trabajar en equipo, ¿no? Tanto con personas con discapacidad como con profesionales, ¿no? De las terapias, de alguna que otra problemática, ¿no? Creo que su mirada es muy útil a la hora de, digamos, de tener un abanico, ¿no? De tener la información que necesitamos, ¿no? Para esto. Y en relación por ahí ¿no? A un poco, bueno, lo que comentábamos antes, ¿no? Yo creo que más hablando por ahí de la generación, o sea, el diseño y de los juegos de mesa, de los juguetes, creo que es muy importante que desde el inicio esté, digamos, este requerimiento, ¿no? El requerimiento de hacerlo inclusivo, de hacerlo no sé si desde el diseño universal, pero bueno, de hacerlo, en mi caso es así, pero bueno, de hacerlo, digamos, inclusivo, de tener eso en el parámetro, ¿no? Entonces, muchas cosas que después parece que son muy caras, ¿no? Porque yo creo que hay que incluir también en la accesibilidad el costo o el precio que uno paga por estos productos, ¿no? Pero algunas cosas pueden llegar a ser más costosas, otras a veces quizás, vamos a hablar no sé, todos reconocemos en los packaging de los medicamentos el braille, ¿no? Que identifica cuál es el medicamento, etcétera. Y ese tipo de cosas que yo no los veo en general en los juegos de mesa ni en los juguetes, es algo que no es costoso, ¿no? Es simplemente tenerlo en cuenta desde el principio y un poco para que tengan en cuenta, bueno, hay un herramental que se hace, ¿no? Para una vez que se imprime el pliego con la gráfica, que es con el que se corta, ¿no? Con unas cuchillas, y en ese herramental se le agrega una chapita que tiene un bajo relieve que a la vez que se corta y se traza, ¿no? Ese cartón, esa cartulina, también se hace ese relieve de braille. Entonces, la inversión por ahí en el fabricante es simplemente esa chapita, ¿no? De tener esa chapita en ese herramental. Y después es porque se lo pensó desde el inicio y ya después todas las cajas, 1000, no sé cuántas, 10.000, la que sean, tienen, ¿no? La inclusión ahí, digamos, en el packaging y tienen la inclusión también en el juego. Lo mismo con los manuales, ¿no? Digamos, por eso yo siento que sí, trabajar en equipo con personas con discapacidad, trabajar en equipo con profesionales y en todo el proceso, tanto de generación, o sea, ya desde el inicio, ¿no? Desde la generación hacia adelante, tenerlo ahí, tenerlo presente, ¿no? Como si lo tuviéramos en un recordatorio, bueno, este juego quiero, o sea, la idea es que lo jueguen la mayor cantidad de personas posibles, ¿no? Y lo compartan y nos divirtamos todos, ¿no? Siento que hoy hay muchas herramientas tecnológicas también que ayudan, tanto en las plataformas, en la página web, como, no sé, escanear un QR y que escuchar digamos, el manual ¿no? En alguien que te narra el manual. Nada, prestarse a esas herramientas también y utilizarlas, pero no sé, un poco yo siento que es principalmente esto, ¿no? Que en la generación y a través de todo el proceso, cómo, ¿no? A este producto o este evento
etcétera, o este espacio o esta actividad cultural, como en esto está presente, ¿no? Está presente, bueno, vamos a tener, ¿no? ¿Cómo comunicamos, ¿no? ¿Cómo comunicamos que esto que decían las chicas, que decía Martín, ¿no? Que esta actividad estamos incluidos todos, que vengan, ¿no? Que vamos a jugar, vamos a divertirnos y está preparado, ¿no? ¿Cómo lo comunicamos? Es como esto de la formación también, creo que es muy importante, una formación mínima, ¿no? En relación a la preparación para el evento. Y siento que esto está en el diseño y en la generación y en tener claro, ¿no? Esto desde el principio. Por ese lado creo que ese es el gran desafío y bueno, tenemos muchas herramientas hoy en día, ¿no? La tecnología, la verdad que es increíble bueno, cuando uno tiene desde el principio, después las cosas no son tan difíciles, ¿no? No son tan costosas como lo que les decía del packaging, ¿no? Ya tenemos una chapita y tenemos las cajas todas impresas con braille. Bueno, algunas cosas pueden ser mucho más simples, ¿no? De lo que parecen. Bueno, eso por mi lado. Sí, algo fundamental son los costos en los espacios, pero creo que cuando se piensa desde el diseño universal, desde el principio para personas con y sin discapacidad, los costos se reducen bastante, porque adaptar después es mucho más caro que tener que hacerlo antes. Gloria, Iria, Bien, yo creo que el principal desafío, yo creo, es acercar los juegos de mesa a las personas con discapacidad o a las personas con discapacidad a los juegos de mesa. Porque si hay gente que quiere jugar, personas con discapacidad que quieren jugar, va a haber más, se supone que habrá más ofertas de juegos inclusivos, porque las editoriales dirán, "Oye, pues aquí hay como un negocio, digamos así, y la gente demanda esto. Pero si somos pocas personas con discapacidad las que accedemos a los juegos, dicen, pues es un público residual y no me interesa, ¿no? Yo creo que también lo tienen que ver como una forma, las propias empresas, las editoriales, de, es un negocio también, estás acercando, es más gente que va a venir a jugar, va a querer más juegos, empiezo con un juego inclusivo y quiero más, no me voy a quedar en un juego inclusivo, ¿no? Quiero, si me gusta esto, pues quiero buscar, inspeccionar, quiero explorar más juegos que pueda jugar, ¿no? Entonces, es importante que las personas con discapacidad accedamos a los juegos, que podamos tener esa opción y darle pie a otras personas que conozcamos a que vayan a jugar también, porque es importante si queremos que la industria del juego inclusivo o el juego inclusivo avance, ¿no? Es un poco los dos lados, hay que hacer presión por los dos lados, que haya juegos inclusivos, pero también que haya personas que jueguen esos juegos inclusivos, como sin discapacidad, que es lo que decimos, que sea un diseño que sea válido para todos, ¿no? Y por otro lado, también creo que es importante profesionalizar, digamos, entre comillas, la accesibilidad, cómo adaptar un juego, cómo crear un juego inclusivo. Muchas veces se hacen las cosas un poco, pues voy a hacer esto porque creo que puede ayudar, o esto. Igual necesitamos también un cierto bagaje teórico para poder aplicarlo y decir, está este juego, pues voy a analizar esto. A menos nosotras lo hacemos de una manera, cuando adaptamos, analizamos todas las cosas, vemos qué tipo de juego es. Bueno, tenemos como un listado que seguimos, ¿no? Para poder adaptar juegos. Unas pautas. Entonces creo que eso necesitaríamos que las personas que trabajan haciendo juegos o adaptando juegos, esa profesionalización, tener un poco conocimiento amplio de los juegos de mesa y de la discapacidad. Y aquí entramos en que es necesario que personas con y sin discapacidad trabajen en esos ámbitos. No solo una persona sin discapacidad o una persona con discapacidad. La combinación de de los dos perfiles pueden ayudar mucho a que se creen juegos inclusivos. De hecho, por ejemplo, nosotras también hacemos entrevistas a creadores de juegos de mesa y muchas veces pues tratamos temas de, bueno, pues cómo desarrollas el juego, cómo haces esto y algo que realmente el coste es cero porque realmente no tienes ni que readaptar el diseño para llevarlo a imprenta que sea inclusivo desde el principio, es algo tan sencillo como los contrastes. O sea, tener claro los contrastes, tener claro los colores, por ejemplo, antes comentábamos el tema del daltonismo y es algo que
parece que poco a poco se ha ido asentando. Pues tal cual se va asentando ese conocimiento, simplemente pues contrastes, que se vea bien, una tipografía un poco más grande. Por ejemplo, en las cartas muchas veces le damos mucho importancia por cultura, por lo que llevamos arrastrando, que la visual, lo visual tiene que priorizar, ¿vale? Pero si realmente el diseño de la carta es muy bonito, la ilustración es muy bonita, pero lo importante de la carta son los símbolos o el texto, intenta simplificármelo de tal forma que lo pueda comer un poquito más de espacio en la carta y al final va a ser más fácil para jugar, que sí, que hay un trabajo de diseño y un trabajo de ilustración muy grande, pero hay veces que nos quedamos en la cosa que lo estético. ¿Por qué? Porque actualmente como que la cultura es todo muy estético, muy visual. Ya, pero igual hay que deconstruir un poquito todo eso y volver a los inicios y simplemente cambiando un poquito la idea, a partir de ahí ya habría mucho trabajado para que sean juegos inclusivos. Sí, como estamos en un mundo tan visual, a veces le damos primordial, preferimos la estética por sobre el juego y lo que puede ser, pero a veces incorporamos muchas cosas, muchos elementos a los juegos, a lo estético o a los espacios o a lo artístico, a lo cultural, a los diferentes entornos y nos olvidamos de que la persona no lo va a entender. Claro, va a quedar muy bonito y bueno, voy a verlo y va a ser súper lindo, pero puede que no lo esté entendiendo tampoco. Entonces ahí tenemos que pensar un poco en cómo hacer que esto se popularice y que llegue también a más público y a más personas y que todo el mundo lo pueda entender en igualdad de condiciones. Em, bueno, esta era la última pregunta. Me gustaría que ahora hagamos una ronda partiendo por Gloria e Iria, em, diciendo unas últimas palabras, alguna conclusión o algo que les gustaría comunicar en relación a los entornos y espacios lúdicos y los juegos de mesa. Vale, pues primero de todo, muchas gracias por invitarnos al conversatorio, que nos hace mucha ilusión y siempre es bueno, además, que existan este tipo de puntos de encuentro en el que poder pues, charlar sobre accesibilidad, hay que darle visibilidad a todo esto y poniendo puntos de vista en común podemos trabajar mucho más, cada uno en su ámbito, ¿no? Y en cuanto a los juegos y los entornos inclusivos y accesibles, es importante decir que la accesibilidad no es una cuestión de personas con discapacidad solo, sino que es algo que beneficia a todas las personas. A todas las personas nos hace la vida muchísimo más fácil y que es un punto de encuentro para que todos estemos incluidos en la sociedad, ¿no? Y que los juegos de mesa, tal como es un elemento de cultura, pueden ayudar mucho a visibilizar tanto las discapacidades como las igualdades entre todas las personas, independientemente de sus capacidades. ¿No? Totalmente. Es un poco también la filosofía que siempre tenemos. Al final, la inclusión es beneficiosa para todos. Y muchas veces las personas que no tenemos discapacidad no somos conscientes hasta qué punto va a llegar un momento que vamos a necesitar esas cosas. O sea, por ejemplo, lo hablamos cuando hablamos, por ejemplo, de los textos, de las cartas y tal, pues tenemos seguidores de diferentes edades y hay algunos que ya lo dicen. Sí, sí, es verdad, esta carta para mí ya no me vale porque ya la letra es pequeña o el símbolo está un poco confuso o esas cosas. Entonces, todo lo que sea simplificar los juegos, hacerlos más globales, va a ser beneficioso para todos. Maximiliano. Sí, gracias. Bueno, en principio lo mismo, ¿no? Muchas gracias por la invitación. Bueno, es un placer compartir con estos exponentes también esta charla. La verdad que yo aprendí muchísimo simplemente de esta charla, de las distintas miradas y experiencias. Así que muchas gracias por eso. Siento que sí, creo que hay algo, ¿no? De salir, de movilizarse, tanto desde los generadores de espacios, eventos, material lúdico, como desde las personas por ahí con discapacidad también, ¿no? De esto que se habló mucho del mercado, ¿no? De decir, bueno, hay que decirles, hay que mostrarles que nosotros
¿no? Queremos jugar, digamos, que necesitamos estos espacios, estos materiales para compartir, ¿no? Entre todos. La mirada inclusiva, el diseño universal, ¿no? Idealmente la idea es apuntar a nada, a que esta diversidad, digamos, socialmente, ¿no? Tener en cuenta que esta diversidad es parte o sea, es parte nuestra y del mundo en el que vivimos, ¿no? Entonces, lograr que nada, que sea normal, que ya no se hable, ¿no? Inclusive porque sea como algo internalizado, digamos. Entonces, creo que viene por moverse, ¿no? Por salir, por salir también de las pantallas, ¿no? Por volver a explorar nuestro cuerpo, ¿no? De lo sensorial, por el lado también de compartir esto que es tan lindo, que es el juego, ¿no? Y jugar, y que es un momento tan, no sé, como humano, único, y que un juego de repente pasa algo que es irrepetible, ¿no? En una situación de juego que no se vuelve a dar, y eso que se comparte con estas personas es hermoso que pueda compartirse, ¿no? Más allá de cualquier de capacidad, etcétera, creo que lo importante es como apuntar a eso. Eh, Así que nada, bueno, esto, ¿no? Compartir que estoy muy contento con el conversatorio y esta quizás reflexión ahí en relación a la inclusión. Martín. Sí, yo parto de una frase, el juego es una cosa muy seria, así que hay que jugar, es decir, la actitud lúdica creo que es algo que hay que implantarla, hay que trabajarla, hay que desarrollarla, pero hay que hacerla germinar primero, ¿no? Y esa semillita tiene que germinar en cada una y cada uno de nosotros, en los espacios que nos movemos, ¿no? Sea un espacio académico, sea un espacio de oficina, porque hasta en una oficina uno puede jugar, ¿no? Hasta en el micro, en el transporte público, ¿no? Creo que la actitud lúdica nos puede salvar de todo el estrés de la vida cotidiana, ¿no? De la crisis, que los conflictos, que la guerra, que todo eso. Y la actitud lúdica nos puede ayudar en sobrellevar toda la realidad cruda en la que estamos viviendo, ¿no? A partir de esa actitud lúdica, creo que sí se pueden desarrollar la parte artística, creativa, la cultural, los juegos, ¿no? La docencia, etcétera, porque creo que sí es necesario em, formarse, capacitarse y desarrollar el juego como una base en la formación, en la capacitación, ¿no? El juego de mesa viene a ser como nuestro camino, ¿no? Es como en los cuentos. Yo digo, no, el cuento es mi excusa, ¿no? El cuento es mi excusa para decir lo que pienso, para decir lo que siento. En este caso, el juego de mesa viene a ser el camino, la excusa para generar estos espacios de encuentro, estos espacios de convivencia humana, ¿no? El juego de mesa nos vuelve a nuestra esencia lúdica con la que nacemos, ¿no? Por eso que hay mucha gente que cree que los juegos es solo para niños, y eso no es cierto. Entonces crecemos y perdemos la esencia lúdica porque estamos con ese prejuicio, ¿no? Que es solo para niños. Y cuando más adultos somos, es cuando más necesitamos de jugar, ¿no? Y por eso hay que recuperar, ¿no? Los juegos de mesa para todas y todos. Gracias, Estefi. Gracias por el espacio, además. Bueno, yo también quería agradecer el espacio que se ha generado durante esta semana, hoy también durante el conversatorio. Me gustaría poder hacer un pequeño resumen de las cosas con las que me quedo de lo que han dicho, que creo que son fundamentales para poder construir espacios lúdicos que sean accesibles para todos y todas, que podamos jugar y seguir jugando, volver a jugar, tener un derecho al ocio, al entretenimiento, a la cultura, y que los juegos también son cultura. Los juegos son parte de nuestra idiosincrasia, ya sea boliviana, argentina, española, chilena, etcétera. Hay juegos que nos atraviesan, que los podemos tener
en nuestro imaginario colectivo, seamos del país que sea, se llame como sea, tres en raya, gato, naipes, cartas, como le digamos. Hay juegos que los hemos jugado o que al menos los conocemos, que tenemos por ahí una idea de qué son. Y los puntos con los que me quería quedar era, primero, hacer que las personas con discapacidad y sin discapacidad interactúen a través del juego, que podamos jugar, que nos relacionemos en base a eso, que se construya un mercado de juegos de mesa accesibles. Por ahí se han ido diseñando ciertos versiones deluxe o max, como no sé, los Cortex de max, los doble de max, el Lucky Number deluxe y así sucesivamente, diferentes juegos de mesa que se crean para que em, tengan accesibilidad a nivel cognitivo, visual, también se diseñan principalmente videojuegos o juegos de mesa para personas con daltonismo para que lo puedan jugar. Y en base a eso ocupemos los espacios. Como personas con discapacidad, ocupemos los espacios, así sean o no accesibles, empecemos a demandar esa situación, a que lo sean. Yo sé que es difícil, que es agotador, es cansador, pero que lo hagamos de una u otra manera. También me gustaría quedarme con algo que dijeron las chicas de profesionalizar la idea de los juegos de mesa accesibles. Creo que es algo fundamental, se me empiezan a ocurrir cosas que, claro, como hacemos diseño de, de diferentes cosas, como hay estudios la accesibilidad y la inclusión en general suele ser algo que no se profesionaliza tanto y si se profesionaliza suele ser sin personas con discapacidad. Y la idea es que esto sea con personas con discapacidad, porque no hay nadie mejor que nosotras, nosotros, nosotres. Sabemos cuáles son nuestras necesidades, cómo utilizamos los espacios, cómo usamos los juegos de mesa y cómo podemos hacer que esto sea más accesible para todos y todas. Em, Muchas gracias por haber venido al conversatorio. No sé si nos da el tiempo para alguna pregunta del público. ¿Sí? ¿Alguien que le gustaría hacer alguna pregunta? O si por las transmisiones en vivo hay alguna pregunta. En Facebook no, por ahora no hay preguntas, hay comentarios. Verlos. No sean tímidos, tímidas. Gracias. Buenos días, muchas gracias por todo lo compartido. A mí me parece que también quería compartir que más allá del desarrollo cognitivo y de la experiencia de jugar, el juego permite desarrollar las emociones porque vivimos en un mundo tan oculocentrista que las emociones se aprenden desde el ojo, ¿no? Desde cómo aprenden los gestos, cómo aprenden a expresar lo que están sintiendo a través de la imitación. Entonces, en personas con discapacidad visual, eso se complejiza y muchas veces esto genera que nos sintamos como más retraídas, como en el rincón, porque no podemos participar justamente del juego. Y evidentemente no hay un desarrollo de las emociones. Entonces, el juego para mí es significativo a poder construir afectos, vínculos, tanto con los familiares, con los pares, entre niños, niñas, niñes y obviamente con personas adultas también. Y cuando hablaban de las barreras, yo pensaba también en una de las barreras que principalmente he vivido es la actitudinal. Es la más difícil de atravesar, me parece, porque finalmente las barreras físicas, con el apoyo del bastón, yo puedo transitarlas, pero la barrera actitudinal es muy difícil de poder transitar. Entonces, me parece también muy importante pensarla. Y pensaba cuando hablaban de los desafíos, que la cultura
tiene narrativas, ¿no? Entonces, me parece súper importante que la narrativa cultural, no solamente para el juego, sino también para todas las otras expresiones culturales, es bien importante que incluyan a personas con discapacidad, porque tenemos pintores que han sido ciegos, tenemos poetas que han sido ciegas, entonces incluirlas en esta narrativa es parte de también de hacer, de generar estas experiencias. Y me parece también importante pensar en el cumplimiento de ciertas leyes. Cuando ustedes hablaban de la participación de equipos en los que seamos incluidas las personas con discapacidades, eh, no solamente tiene que ser a voluntad individual, sino que también hay, Bolivia tenemos la 223 que dice, ¿no?, que el 4% del personal del Estado debería ser personas con discapacidades y en las instituciones privadas el 2%. Esto casi ni se cumple y cuando se cumple estamos en lugares muy subalternos. Entonces, me parece bien importante también la consideración de estos aspectos como parte del cumplimiento de nuestros derechos. Bueno, esto me ha anotado para compartir. Muchas gracias. Gracias, Rosa. ¿Hay alguien más o para dar el cierre? Con el Más que micrófono. pregunta, comentar, ¿no? Yo soy del área de turismo, soy coordinadora general del Comité Impulsor del Turismo Accesible, un voluntariado que está hace 7 años impulsando, en los últimos años un poco menos, diría yo, porque también se dan, ¿no?, tiempos en que uno ya también no puede, ¿no? Pero en esta iniciativa de seguir avanzando, me parece muy importante pensar en esto, ¿no? De la lúdica, de las actividades de esparcimiento, de recreación, en espacios abiertos, cerrados, pero además de pensar en la lúdica de contacto, ¿no? No solamente pensar en los juegos de mesa, sino en aquellas actividades que son lúdicas, ¿no? Y que ameritan pues el contacto persona a persona, ¿no? Importante que no se pierda y que más bien se esté, como bien decía Martín, iniciando, ¿no?, con esa iniciativa de avanzar con las personas, porque es la manera que también nos hemos conducido, ¿no? Entendemos y estamos convencidos de que sin las personas que finalmente pensamos que se van a beneficiar o aquellas que van a ser protagonistas, no se puede construir proyectos exitosos, ¿no? Entonces, eso es así y la apertura que se está dando desde muchas iniciativas, inclusive del municipio, porque también se está hablando más y más del tema de inclusión, accesibilidad, en un sentido más amplio, ¿no? Y cuando la persona de Argentina, ¿no?, nos dice ahora personas con capacidades diferentes, ¿no? O personas con distintas capacidades, me parece mejor decirlo que con personas con discapacidad, ¿no? Entonces, todos tenemos la posibilidad de aportar y la verdad es que hay que pensar en proyectos donde se dé méritos a quienes, bueno, han pasado, ¿no es cierto?, una profesión, que se visibilice a esas personas, sean o no con discapacidad. Y pienso que a partir de eso sí vamos a construir una sociedad más justa e inclusiva, ¿no? No marcar, no anteceder el tema de discapacidad para hacer proyectos, sino marcar a las personas como tal, marcarnos como personas, como seres humanos en general. Entonces yo aplaudo este momento, este espacio de compartir con ustedes y adelante pues que sigan los proyectos bajo esta perspectiva. Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, en Facebook tenemos a Nicolás Delgado que dice, se debería tener un encuentro de este tipo de promoción, difusión de diseño para todas las áreas. Luego un comentario de Rodrigo Silericó que dice que, por ejemplo, incluso como diseñadores, creo que dejamos de lado la accesibilidad e inclusión universal y con estas reflexiones tenemos un panorama más abierto. Luego tenemos un saludo para Tincho Céspedes, de Gonzalo Guaranca, otro de Nicolás Delgado también, está popular, don Martín.
Y bueno, hay que promocionar más espacios, dice Nicolás Delgado, donde puedan participar diferentes públicos accesibles. Gracias por este espacio y los temas tocados. Sí, eso. Bueno, si no hay más comentarios, un último comentario. Bueno, personas con discapacidad, capacidades diferentes es un eufemismo cortito. Y bueno, muchas gracias al Centro Cultural por darnos este espacio, por haber organizado esta semana. Me voy muy contenta a título personal de haber podido participar de todos estos, del taller que se realizó, la ronda de juegos que se hizo, el conversatorio de hoy. Muchas gracias Martín, muchas gracias Maximiliano, Gloria, Iria, un abrazo gigante a las chicas que las conozco. Y bueno, para que podamos seguir jugando y haciendo más espacios accesibles para todos, este es un primer paso. Sigamos construyendo en conjunto. Muchas gracias y espero que nos encontremos en otra ocasión. Bueno, a nombre del Centro Cultural de España, de la Cooperación Española y del programa Acerca de Capacitación para el Desarrollo en el Sector Cultural, queremos darles las gracias a Steffi, a Martín, a Gloria, Iría, a Maxi. Gracias por apoyarnos en este conversatorio. Esperemos que podamos generar más espacios similares y que se sigan vinculando nuestros nexos. Y a todas las personas que han participado aquí presencialmente en la sala y a las personas que están en Facebook, también les damos las gracias. Y a nuestros intérpretes, muchas gracias por todo el trabajo que nos han dado. Y pues el espacio del Centro Cultural está abierto para recibir cualquier propuesta, cualquier sugerencia y para que también vengan a aprovechar de todos los espacios que tenemos para ustedes.